El gobierno presentó hoy el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en el año 2025. De acuerdo a este informe, se registraron 1.091 víctimas de homicidio consumado, que se traduce en una disminución de 118 víctimas respecto a 2024, una baja de 11,5% en la tasa cada 100.000 habitantes. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos en contacto para ello con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros, ministro. Primero sobre este informe, me imagino, y dado también otras conversaciones que hemos tenido, otras entrevistas, nunca se puede estar conforme en términos de los homicidios, las muertes que se dan por este delito y por la acción en esas situaciones, pero evidentemente se va afianzando una tendencia algo más positiva, optimista con respecto a estos hechos. Estamos por tercer año consecutivo en una baja sostenida en materia de homicidios consumados. Recuerde que el informe de homicidios consumados que se publica en nuestro país es el esfuerzo intersectorial bajo una metodología definida a partir del año 2022, en la cual participa y coordina el Ministerio de Seguridad, pero está desde el Ministerio Público, los servicios, el Ministerio de Salud, Gendarmería y una serie de instituciones que le permiten dar fidelidad y consensuar los datos que en nuestro país existen en esta materia. Entre otras porque los homicidios consumados son, en términos comparados, la manera en que se evalúa la violencia en los países. Chile viene en una baja sostenida por tercer año consecutivo. El año más complejo lo tuvimos el año 2022, que llegamos a una tasa de 6,8 por cada 100.000 habitantes, y terminó el año 2025 en 5,4. Hace muchísimos años que Chile no descendía o no tenía una tasa sostenida de baja homicidio, más bien veníamos en un alza desde el año 2016. Ese es un aspecto. El segundo es que esto no es resultado del azar. Esto es consecuencia de una acción integrada, coordinada y sobre todo eficaz de distintos organismos del Estado. Fíjese que de la totalidad de las regiones del país, 12 en el año 2025 han tenido una baja en la tasa y en el número absoluto de homicidios. En las restantes tenemos algunas alzas marginales y en otras, como puede ser en el caso de los lagos, donde tenemos una preocupación. Mañana viaja el fiscal nacional conjuntamente con el subsecretario Collado a instalar ECO en la región. Pero otro dato que me parece que es bien importante, si uno toma la macrozona norte, que era la situación más compleja que el país tenía el año 2022, es decir, entre las regiones de Arica a Coquimbo. Si uno toma la reducción de homicidios al año 2025, se han reducido los homicidios consumados en un 48%. Cuando digo nada es por azar, es que es resultado de esa acción coordinada y sobre todo de un conjunto de iniciativas que permiten actuaciones y mirar por parte de las instituciones que los resultados finales son consecuencia de una actuación conjunta de fiscales, de policías, de servicios públicos que intervienen también en áreas de prevención. Y con esto cierro. El año 2024 fue un mal año en materia de homicidios consumados de niños, niñas y adolescentes. Sí. Eso generó una política de intervención tanto por parte de la Subsecretaría de la Niñez como de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El año 2025 representa un descenso del 33% en el caso de niños, niñas y adolescentes como víctimas de delitos consumados. Lo que quiero decir con esto es que las formas en que el Estado trabaja importan e importan mucho. Usted puede modificar leyes, aumentar presupuestos, fortalecer instituciones, pero si nada de eso trabaja integradamente, los resultados son imposibles. Este resultado de homicidios consumados refleja esa actuación conjunta y decidida del Estado de Chile que le permite obtener resultados eficaces. Ministro, y en ese tránsito, ¿no? Respecto a lo que son las políticas públicas de prevención, y usted dice, la coordinación de los distintos organismos, de las distintas instituciones, una no puede ir sola, necesita el apoyo del resto, o más que el apoyo, la interconexión con el resto. ¿Cuáles son a su juicio las claves o los elementos que han ayudado justamente a que baje esta tasa de homicidios en los últimos años? Primero tiene que ver con el énfasis y agilidad en la investigación policial y en la persecución penal. Yo creo que nosotros hemos aumentado muy significativamente las tasas de esclarecimiento de homicidios, pero lo relevante no es solo esclarecer homicidios, sino que lo importante es esclarecerlo en un tiempo oportuno.
Lo hemos conversado en otras ocasiones, esto a propósito de los trabajos con el Ministerio Público y el esfuerzo que se ha hecho con ECO, ¿no? Que es una iniciativa que ejecuta el Ministerio Público, pero que se financian con fondos del Ministerio de Seguridad. Eso, lo que antes tomaba meses, hoy día toma días. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque es una señal a quienes cometen estos delitos que no solo van a ser identificados, sino que van a ser identificados rápidamente. Eso tiene un beneficio también para las víctimas, que ve que el Estado interviene oportunamente. ¿Y por qué importa tanto esto, Nicolás? Porque uno puede tener un Estado fuerte, pero si no tiene un Estado eficaz, es decir, que actúa rápidamente, entonces eso impacta en la credibilidad del sistema de justicia. Eso por un lado. Por el otro, tiene que ver con ir identificando los contextos y los territorios. Fíjese que hoy día, con el trabajo que se ha formulado entre las distintas instituciones, ya podemos ir generando información. Y un dato que sería relevante, si tomamos los datos de los últimos meses, 28 manzanas censales representan más del 50% de los homicidios en nuestro país. ¿Qué nos dice eso? Bien, que yo puedo tener persecución penal, que puedo tener control policial, pero que también necesito inversión social en esas zonas. Claro. ¿Por qué se obtuvieron resultados en la reducción de niños, niñas y adolescentes? Porque en el fondo, la política de intervención de la Subsecretaría de la Niñez lo que reflejó es que cuando teníamos víctimas a un niño, un adolescente de homicidios consumados, rápidamente había que obtener la información si habían otros niños, niñas, adolescentes de ese entorno. Porque en torno a ellos hay factores de riesgo. ¿Cómo identificar esos factores de riesgo? ¿Cómo tratar de apartar a esos niños, niñas, adolescentes de esos elementos que pueden llevarlos inevitablemente a una muerte? Hoy día, esa política de la Subsecretaría de la Niñez, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha permitido identificar a 600 niños que están en condiciones de riesgo y apartarlos de estas cifras negativas. La única forma en que uno puede mejorar sus cifras en materia de seguridad es con actuación integrada y eficaz, pero sobre todo en un contexto en que los objetivos de las distintas instituciones están alineados a un mismo propósito. Eso explica, por cierto, no estamos hablando de eso ahora, pero entregamos hace pocos días los datos policiales en materia de robo de vehículos y los entregó también el Ministerio Público. Sí, claro. Y ahí tiene una reducción del 28%. Lo que quiero decir es que no hay forma de obtener buenos resultados si no es con gestión pública integrada. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos deja este esfuerzo consecutivo de 3 años seguidos en materia de homicidio en nuestro país. Ministro, y en base a ese análisis, ¿no? y los hechos y los datos, uno podría pensar, ya, vieja discusión, eterna discusión, digamos, que el aumentar las penas a los delitos no es la vía o no es la panacea, digamos, o tiene que ser complementada, digamos, con este trabajo. A ver, son todos elementos complementarios. Ya. Yo le diría que hay 3 factores que están explicando. El primero tiene que ver con la idea de que usted puede y debe tomar decisiones en materia de seguridad en base a la evidencia, ¿no? Política basada en evidencia. Vamos a instalar ECO en los lagos. ¿Por qué? Bueno, una razón muy simple, porque los datos nos están arrojando esa información. Eso significa tener más capacidad de investigación oportuna, rápida, expedita. Política basada en evidencia es el mandato que además tiene el Ministerio de Seguridad por la ley. Lo segundo es que hay una vía para abordar los temas de seguridad fortaleciendo el Estado de Derecho. Se pueden mejorar. Y creo que Chile y sus instituciones en este periodo ha demostrado que fortaleciendo el Estado de Derecho. Esa es la vía chilena, no el cesarismo de la autoridad presidencial, sino que fortaleciendo las instituciones del sistema de seguridad y del sistema de justicia, usted puede obtener resultados y obtener resultados en un tiempo oportuno. Yo creo que esa enseñanza, esa experiencia del caso chileno es una manera también de decir que con las herramientas del Estado de Derecho y robusteciendo esas instituciones, usted puede mejorar las condiciones de seguridad, que no tiene que recurrir al cesarismo necesariamente para eso. Y lo tercero, que yo creo que es clave, tiene que ver con proveer de información pública precisamente para ir realizando mejoras y adecuaciones continuas. Porque lo que no puede suceder es que simplemente nos quedemos con estos datos y que creamos que lo estamos haciendo bien. Chile tiene que seguir mejorando estos datos, tiene que seguir disminuyendo y seguir evaluando los efectos colaterales de cada una de estas intervenciones. En política pública, cuando usted encuentra una solución, siempre tiene efectos colaterales. Claro. Y lo que uno tiene que ir observando es cómo se manifiestan y cómo los va abordando. Y yo me quedo con esto. Yo creo que la experiencia de Chile en este periodo en materia de gestión pública en seguridad es que el cambiar la forma de abordar la gestión pública
está teniendo resultados acompañados de modificaciones legales, presupuesto y fortalecimiento institucional, pero conjunta e integradamente es la única manera de obtener resultados como lo que está mostrando el país. Ministro Cordero, lo llevo a otro tema, por supuesto, lo que ha sido esta polémica por la aprobación ayer en general de este proyecto de ley para la conmutación de penas, ¿no? Está el punto de los derechos humanos, clave, pero quiero ir al otro punto que también se ha ido revelando en términos del articulado y el proyecto en sí, y que ha sido criticado, de hecho, por el gobierno, que tiene que ver con la seguridad, con el abanico, digamos, de personas que podrían acceder a penas de arresto domiciliario, como está hoy la ley. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene desde el Ministerio de Seguridad Pública sobre este aspecto? Primero, yo creo que este proyecto esta iniciativa es algo que se intentó entre el 2023 y 2024 y el Senado lo rechazó en su oportunidad la idea de legislar. Yo en ese momento estaba en el Ministerio de Justicia. Así es. Y lo que me sorprende es que se persista en esto con una técnica. Yo le diría que este proyecto se tiene cambia, dos digamos, grandes problemas, que se oculta, que se maquilla lo que es el proyecto para lo que fue el origen, yo creo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, digamos, y eso es un hecho. El problema central que tiene es que lo que usted tiene por propósito en este proyecto es más bien un propósito distinto, ¿no? Que son beneficiar a personas condenadas por lesa humanidad. Para eso, usted tiene un proyecto con una pésima técnica legislativa, con una deficiente técnica legislativa. Es técnicamente deficiente y moralmente inaceptable. Ese es el problema que tiene este proyecto. Técnicamente deficiente porque su amplitud, el efecto que provoca, es, por cierto, no solo beneficiar a las personas que están sobre determinada edad, sino que también a aquellas que tengan alguna patología, enfermedad por calificar, aunque exista una cualificación normativa como se encuentra ahí. Y al no distinguir por tipo de delito, en consecuencia usted tiene un impacto masivo muy significativo, por eso el ministro Gajardo se refería a un impacto de sobre 10.000 personas, cuando en verdad el propósito es un propósito distinto. El propósito tiene que ver con aquellas personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad y por eso es técnicamente deficiente por el impacto que provoca y es moralmente inaceptable porque el consenso sobre el cual ha descansado el sistema institucional chileno es que los crímenes de lesa humanidad se los hemos entregado a la justicia para efectos de la condena. En los casos en que el sistema institucional de los derechos nacionales e internacional tiende a reconocer excepciones, uno de los ámbitos es que precisamente los delitos de lesa humanidad usted tiene que garantizar el cumplimiento fiel de la pena por los efectos que representan delitos tan gravosos no solo para las víctimas, sino que para la dignidad de la persona humana. Y por último, y en este ámbito en concreto, porque son personas, prácticamente la mayoría de ellas, que no han entregado ningún antecedente útil u oportuno para saber dónde se encuentra el paradero de detenidos desaparecidos. Entonces, con una técnica tan deficiente, con un proyecto con ese problema desde el punto de vista de lo que implica el sistema judicial en materia de derechos humanos, los impactos son muy negativos para la seguridad pública, ministro, pero también para la legitimidad del sistema institucional. Sí, me queda un minuto y agradeciendo la conversación como siempre, ¿no? Sé que tiene que irse, pero solamente un punto. Estaba revisando la ley, lo que es el proyecto, ¿no?, que ayer fue votado. Sí. Y sobre ese último punto, en términos de la cooperación o no, hay un punto que quería tener su opinión. Dice, está el proyecto de ley, el hecho que el reo que cumple en su domicilio vea mejoradas sus condiciones de vida y salud permite una sobrevivencia mayor, lo que incide en los procesos actuales que se llevan por causas de derechos humanos y la posibilidad de arribar a una condena con el encartado vivo. Es decir, aumenta su esperanza de vida por las condiciones de salud mejor en la casa y eso podría de alguna manera ayudar a las causas de derechos humanos, establece y se plantea como argumento en este proyecto. Mire, nosotros tenemos un gran problema en materia en derechos humanos. Tenemos esfuerzos muy significativos de los jueces de dedicación exclusiva. Los principales beneficiados en esto no son personas que actualmente están siendo investigadas, son personas condenadas. Son personas que en sus procesos y en sus condenas no han aportado ningún nuevo antecedente. El presupuesto sobre el cual descansa esa moción es errado respecto del universo beneficiado. Yo hubiese esperado por parte de los autores de esa moción que si querían avanzar en esta iniciativa hubiesen diseñado un mecanismo para que si quieren buscar mecanismos de conmutación de pena sea a cambio de información útil, pero ni siquiera eso ha estado presente en la presentación de esa moción. Por eso es moralmente inaceptable.
Ministro Luis Cordero, como siempre, gracias por esta entrevista, ministro, que le vaya muy bien. A usted también, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.